Muy buenas noches, mis queridos amigos. Nuevamente su amiga Oyouro desde Monterrey, Nuevo León les saluda. Hoy estrenando musiquita, nunca había puesto musiquita de fondo, pero creo yo que a estos videos les da un toquecito especial porque estamos hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Y estamos hablando de cosas espirituales en la religión Yoruba. Entonces, ¿qué es lo que se conoce como la religión regla de Ocheifa? O lo que la gente conoce como santería afrocubana o religión lucumí. Entonces, espero que me escuchen bien. Ahora me puse también un microfonito. El chiste es ir mejorando los videos cada vez para que ustedes tengan una mejor recepción y tengan unos mejores videos. También cambiamos un poquito la iluminación, así es que a ver cómo nos va. El chiste es ir mejorando con el tiempo, o al menos intentarlo. Esta música es sabrosona y rica, como todo lo que hacen los cubanos, con lo que ellos le llaman guaguaco. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el video de hoy? Vamos a hablar de las misas espirituales. ¿Qué son las misas espirituales? Las misas espirituales son una congregación, por decirlo de alguna manera, religiosa, o sea, una reunión religiosa donde se reúnen personas, válgame la redundancia, donde se reúnen personas practicantes o creyentes del espiritismo o de la corriente espírita originaria. Ya habíamos quedado de Francia, ¿verdad? Allan Kardec es el que está considerado el padre del espiritismo, que fue un científico que él le puso orden al espiritismo y creó la doctrina espírita con ayuda de los espíritus, por supuesto. No lo hizo por sí solo. De hecho, el primer libro de Allan Kardec, que se llama el libro de los espíritus, se cree que los espíritus fueron los que lo influenciaron para decirlo por medio de los mediums. Las misas espirituales de eso trata, del contacto con los mediums, ¿verdad? Y del contacto con el otro mundo, con el mundo espiritual. O sea, con nuestros seres familiares que han partido ya, con nuestros seres espirituales que ya no están en este mundo corporal, pero sí están en el mundo espiritual. Porque cuando nos vamos de este mundo, pues solamente se va nuestro cuerpo espiritual. El cuerpo material aquí se queda, porque se entierra y se regresa a la tierra. Entonces, nuestro cuerpo mental se cree que también viaja con nosotros porque es parte de nuestro espíritu. Ya habíamos quedado que el espíritu es parte, la mente es parte de nuestro espíritu. No está en el cerebro y que al morirse el cerebro se muere la memoria, no. Es algo que viaja con nosotros porque es todo lo que aprendimos en esta vida para poder mejorar en la otra vida, hasta llegar a tener una perfección espiritual digna para poder llegar a un lado de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y hablo del Dios divino y universal. Porque acuérdense que yo no soy católica, yo creo que es un mismo Dios para todo el universo independientemente de la religión. Entonces, llámese como se le llame también. Las misas espirituales, muy bien, se juntan las personas, se invita como invitárseles a una fiesta. ¿Para qué se hacen las misas espirituales? Se hacen para desenvolvimiento espiritual. Esto quiere decir cuando le estamos ayudando a una persona a desenvolver espiritualmente. Desenvolver quiere decir desarrollarse espiritualmente. ¿Qué es desarrollarse espiritualmente? Desarrollarse espiritualmente es empezar a tener lo que se llama mediunidad. Todos tenemos un tipo de mediunidad. Es decir, o sea, hay quienes montarán muerto, que les baje el muerto a ellos en sus cuerpos. Hay quienes no montamos muertos, pero sí percibimos lo que el muerto nos dice, ¿verdad? Sí percibimos lo que el muerto quiere. A veces hasta lo podemos ver en ocasiones. Que hay mucha gente que dice, ay, tú porque tienes el poder de ver a los muertos. Y les digo, no, no te equivoques. Yo no tengo el poder de ver a los muertos. Los muertos tienen el poder de venir y de presentarse, que es diferente, porque si el muerto no viniera, a ver qué fregados vería yo, ¿verdad? Déjenme acomodo mi bandita que se me ven ahí los pelitos paraditos. Entonces, la evidencia es otra cosa diferente a la mediunidad.
Entonces, la evidencia es una cosa, la mediunidad es otra cosa. Hay quienes tenemos mediunidad acompañada con videncia. Hay quienes solo tienen videncia, pero no tienen mediunidad. Quiere decir, pueden ver a los espíritus, pero no pueden comunicarse con ellos, ¿verdad? No hay mediunidad, pero sí hay videncia. Hay quienes tienen videncia y mediunidad, hay quienes tienen solo mediunidad, o sea que se pueden contactar con el espíritu llega, habla a través de ellos como mediums, pero en la vida real y así no los pueden ver ni nada, ni percibir. De hecho, a veces ni se dan cuenta cuando les llega el espíritu. Las misas espirituales son para provocar este tipo de acontecimientos, ¿verdad? ¿Y por qué es para propiciar este tipo de acontecimientos? Porque la palabra lo dice, se hace una misa hacia los espíritus para que ellos vengan a través de las oraciones que nosotros le presentamos. ¿Qué oraciones se rezan? Las oraciones escogidas del libro de Allan Kardec. En un orden de una misa espiritual, cada quien pone el orden, porque en Cuba tendrán un orden de la misa espiritual. Que entre las cosas que ellos rezan, por decirlo así, rezan la oración del náufrago. Que la oración del náufrago yo la veo como que no se adapta mucho a la tierra donde yo vivo, porque aquí no hay mar. Entonces a mí no me nació hacerla y no la hago. Y no pasa nada, es una oración más, una oración menos. Bueno, si no haces la oración del náufrago, pues bueno, hacer la oración de todos los días, hacer la oración de la evocación a los buenos espíritus, hacer la oración de la de todos los días, porque ya se las dije. Hay un Padre Nuestro y una Ave María precioso que viene en el libro de las oraciones escogidas de Allan Kardec, que es un Padre Nuestro larguísimo y un Ave María divino. Que se utilizan para abrir las sesiones espirituales. Entonces, así, hay oraciones para pedir por los enfermos, hay oraciones para pedir por las personas recién fallecidas, hay oraciones para pedir por las personas que están presas, hay oraciones para muchas cosas en el libro. Entonces, cada quien escogerá las oraciones que le sean propicias, ¿verdad? De acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus costumbres, porque esto es una culturalidad, es una cultura espírita que se ha desarrollado de varias maneras y se ha desarrollado de varias maneras en todo el mundo. O sea, no es el mismo espiritismo el que se practica en Cuba que el que se practica en Venezuela, que el que se practica, por ejemplo, en Colombia, que el que se practica en Brasil, que el que se practica en México, ¿verdad? Estados Unidos y Europa no sé mucho, pero aquí sí sé un poquito. Entonces, en Cuba se dice que existen las cortes espirituales. ¿Qué son las cortes espirituales? Las cortes espirituales son grupos de espíritus, como de gitanas, como de vikingos, como de negros, negros congos, negros paleros, por decirlo de alguna manera, doctores, y así dependiendo, ¿verdad? Espérenme un momentito, creo que aquí se nos saltó esto. Que es la musiquita, sí es un anuncio. Mira, yo qué inocente de mí, pensé que no iba a haber anuncios, pero pues hasta ahorita ya lo brincamos. Entonces les decía, hay diferentes comisiones, hay varias comisiones espirituales. Entonces, este tipo de comisiones espirituales se dedican a acompañarnos y son nuestros guías espirituales o nuestro cuadro espiritual, pero de eso hablaremos en otro video. Entonces, ya que tenemos más o menos entendido lo que es espiritismo, cómo conectamos, para qué se hace la misa espiritual se hace para adelanto, se puede hacer por salud de una persona, se puede hacer por bienestar de una familia, se puede hacer porque el muerto lo pide, se puede hacer porque lo marca un método adivinatorio, se puede hacer por un sinfín, por simple devoción, también se puede hacer una misa espiritual, ¿verdad? Por algún cumpleaños de un muerto de nosotros, que se celebre su cumpleaños en vida, por ejemplo. Aquí en México
México se acostumbra a celebrar el Día de Muertos, entonces se hace prácticamente una misa espiritual, porque se atiende al muerto, se le reza al muerto, se le ponen veladores a los muertos, se le pone toda una atención al muerto, que es una atención muy grande. Cuando yo le platiqué a mi madrina de Cuba cómo atendíamos aquí a los muertos el 2 de noviembre, ella me dijo, oye, es una atención muy grande para los muertos. Le dije yo, sí, en México así se acostumbra. Entonces, en Cuba no acostumbran a la tradición del 2 de muertos, pero acostumbran las misas espirituales y lo hacen más seguido que el 2 de muertos. Entonces, la misa espiritual es como si invitáramos las gentes a las casas. Se monta una bóveda espiritual que ya habíamos quedado. Es el vaso del Santísimo, que es una copa más bien grandecita, donde lleva un crucifijo, ya sea con la pancita para arriba hacia acostado, que se pueda sumergir en el agua, o que se pueda poner atrás o adelante de la copa del Santísimo. Un rosario, un libro, de preferencia el libro de oraciones escogidas de Allan Kardec. También se puede poner cascarilla, agua florida, se puede mezclar la cascarilla con el agua florida para santiguarnos, se puede poner agua bendita, pues ya el agua de la bóveda espiritual, se cree que al estar en la bóveda espiritual ya es un agua bendita. Entonces, ¿qué más vamos a poner? Flores blancas, los 6 vasitos o copitas que van a los lados, ¿verdad? Hay quienes nada más acostumbran a poner 2 vasitos, también se vale. Hay quienes ponen los 6, que es la regla, ¿verdad? Entonces, que yo no sé por qué 6, porque 6 pues no es para empezar el número de Legum, ni el 7 tampoco. El número de Legum es el 9, digo yo. En determinado momento se tendrían que poner 9 vasos, pero bueno. Yo en mi bóveda espiritual, ya les dije, yo la tengo por las 7 potencias africanas y son 7 vasitos para las potencias, más otros espíritus que les pongo vasitos aparte, ¿verdad? A una gitana que me ayuda a las cartas, a una caracolera le tengo otra copita aparte, el Santísimo, y una que tengo dedicada exclusiva para mi madre, o sea, mi madre de sangre, ¿verdad? Entonces, por mis madres en la religión no me apuro, porque la gitana viene por el lado de Ochum y la caracolera viene por el lado de Yemayá. Entonces ahí están las medias atendidas o representadas de alguna manera las dos aguas, ¿verdad? Entonces, ya les había explicado en los santos espirituales, esas santitas espirituales que yo tengo en la bóveda. Entonces, si quieren ver lo de los santos espirituales, bueno, pues vean los videos anteriores para los nuevos suscriptores. Tomen notitas de todo. Entonces, en la misa espiritual se pone la bóveda espiritual, que es lo principal, en una mesa, ya sea en la mesa donde se come, se puede poner en una mesita aparte. A veces se acostumbran mesitas circulares, ¿verdad? Con 3 patitas, porque el círculo tiene que ver con el espíritu y las 3 patitas tienen que ver con la mente, el cuerpo y el espíritu. El número 3, eso ahora habíamos hablado de numerología, también en videos anteriores. Si lo quieren investigar, son libres de investigarlo también. Entonces, esa es la mesa que se creó, que está designada para el espiritismo y para las adivinaciones también, una mesa circular de 3 pies. Hay quienes utilizamos otro tipo de mesas, vale también, no hay problema. Se les sugiere a toda la gente que vaya vestida de blanco de preferencia. Las que ya conocemos de la religión y todo, cuando hablamos de los muertos preferimos taparnos la cabeza porque si no sabemos las consecuencias. Entonces, nos cubrimos nuestra cabecita de blanco para que nuestro orí esté protegido y no entre ningún muerto que no quieramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa? Las flores blancas indispensables, agua florida, cascarilla, ya les dije, piedra de alumbre, palo santo, inciensos. En Cuba no se acostumbran mucho a los inciensos, aquí sí. Ya les dije, el copal sirve para limpiar, sirve para retirar, no lo recomiendo. Estoraque tampoco lo recomiendo porque es para quitar energías negativas, ¿verdad? Que se puede hacer antes de la misa espiritual, sí, para limpiar el espacio, para sacar a cualquier espíritu impuro, ahí sí. Copal y estoraque, ándeles, vendría perfecto quemarlo para limpiar antes, ¿verdad? Pero una vez que se están evocando a los espíritus, no, porque o los evocas o los corres, una de dos, ¿verdad? Entonces, se empiezan a evocar a los espíritus por medio de todas estas oraciones. Entonces, hay una persona en particular que se encarga en la misa espiritual de hacer estas oraciones y los demás las secundan.
Como es como en México cuando hacen, por ejemplo, el rosario, que una persona lleva el rosario y la demás gente va mencionando lo que le llaman las letanías o esas cosas, lo que viene después. No sé en qué otras partes del mundo acostumbran el rosario católico. Yo me imagino que en la mayor parte del mundo, la mayor parte de la gente del mundo es católica. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, adoran a una santa para ellos casi que se llama María Leoncia, que es un espíritu que vive en una montaña, creo, y de ahí se desencadenan un montón de cortes espirituales también, pero allá se desencadenan como de indios, por ejemplo, apaches y ese tipo de cosas, porque para allá había ese tipo de, digo indios y apaches por darme a entender, ¿verdad? Mi respeto para los apaches de Estados Unidos. Entonces, y para los indios e indígenas también, como les quieran llamar a todos, mi respeto para todo el mundo. Entonces, allá tienen estas cortes, pero por ejemplo en Cuba se cree más en las cortes negras, en las cortes congas. Acá por ejemplo para Brasil se cree mucho en las cortes vikingas y esas cosas porque pues era puerto y había ida y vuelta de vikingos y esas cosas. Entonces en Colombia también, en Argentina más bien creo que, a ver, me equivoqué, no, en Venezuela María Leoncia, en Argentina se le adora mucho un espíritu que le dicen el gauchito. Y y es muy querido allá, como aquí en Nuevo León, el niño Fidencio, que también de hecho tiene su doctrina espírita, el niño Fidencio, que le llaman escuela fidencista o le llaman iglesia fidencista, creo. ¿Verdad? Entonces, yo no soy devota del niño Fidencio. Tengo familiares que sí, pero yo no. Entonces yo tengo mis muertos. Entonces, en la misa espiritual se van haciendo las oraciones. Y luego se empieza a tocar música o se empiezan a cantar música. Ya escucharon la música espiritual. Es una música riquísima, llena de tambores, llena de maracas. Hay unos palitos que les llaman claves. Aquí en México, allá no sé cómo le llaman, que lo suenan. Son dos palitos. También suenan como un cencerro. Ese tin tin que se oye, ese es un cencerro como lo que se les cuelga a las vacas. Ellos también lo suenan en Cuba con un fierro. Acostumbran a sonarlo. Entonces, déjenme nada más, dejo pasar este anuncito otra vez porque creo que nos está interrumpiendo. Ahí está. Entonces, les repito, se utiliza este cencerro. También hay un fierro de asadón, que también es como plantar un asadón, como sembrar un asadón en la tierra y que quedara arriba el fierrito y a ese fierrito le pegan también. También lo usan como instrumento y es muy bonito y muy folclórico. Se acostumbra a darle de comer a la gente o que la gente lleve de comer, se acostumbra a compartir con toda la gente. Y ya después de toda esta misa espiritual, de todas estas evocaciones espirituales, de estos cantos espirituales, se cree que los espíritus ya están propicios a venir. Y entonces es cuando las mediums hacen su participación, que son personas también especiales, que se les manda a llamar. Aún no sé si también les llamen caballos a los que montan muerto para las misas espirituales o caballos se les diga solo a los que montan santo. Eso lo desconozco, pero bueno, son mediums que montan al muerto. Y entonces pueden venir a veces muertos familiares de las personas de la casa donde se está haciendo la misa espiritual. Es muy impresionante y es muy bello. A veces pueden venir muertos de la corte de las personas, pueden venir muertos ancestros de la línea familiar religiosa, pueden venir muertos que curan y se ponen a curar gente y ese tipo de cosas. Es algo muy, 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 muy bello. Entonces, ay, se me olvidaba decirles, también se acostumbra a poner una palanganita, ¿verdad? A veces en la entrada de la casa, a veces al pie de la bóveda espiritual, para que todas las personas que entren en esa palangana, como en un lavamanos de plástico, un lavamanos que sea o de vidrio, o de cerámica, o de barro, ¿verdad? Con agüita natural, agua florida, agua bendita, pétalos de flores y cascarilla. Hay quienes acostumbran a ponerle también una sustancia azulita que se le pone que se llama añil.
Entonces sirve para limpiarse y con esa agüita toda la gente que va llegando, ya sea en la puerta de la casa, se santigua, se da una limpiadita o en la bóveda espiritual. ¿Cómo es en la bóveda espiritual? Se meten las velitas al agua, se pone la agüita en la cabeza y de atrás de la nuca se jala y se limpia uno así en la bóvedita espiritual, porque se cree que así uno jala el mal, porque se cree que aquí atrás vive nuestro Echu, o sea, nuestra parte mala de nosotros. Esa es la manera de limpiarnos, ya sea a la entrada de la casa, ya sea al pie de la bóveda espiritual. Esto es antes de la misa, ¿ok? Entonces ya quedamos. ¿Cómo se hace? Se monta la bóveda, se prepara la casa, se limpia la casa energéticamente si se quiere, como les dije, ¿verdad? Se limpia la casa adecuadamente, se pone bonita porque van a venir los espíritus y los invitados, se hacen comidas especiales, todo. Se hace la misa con todos los rezos, posteriormente se hacen los cantos. Posteriormente los espíritus vienen, nos dan sus mensajes y entonces se hace un cierre de la misa espiritual para darse por terminada. Luego hay quienes con la palanganita que quedó adentro del agua, esa palanganita la sacan y la tiran afuera, pues simbolizando que tiran todas las cosas malas afuera de la casa. Entonces también se acostumbra a eso allá en Cuba, es muy bonito. Entonces, donde quiera que practiquen el espiritismo, a cómo lo practiquen, ya les expliqué lo que yo conozco acerca de las misas espirituales, o lo que yo he visto acerca de las misas espirituales y lo que he estudiado un poquito acerca de las misas espirituales. Ya saben, nadie tenemos la verdad absoluta, cada quien es de practicar a como quiera y a como le dé su regaladísima gana, que para eso somos libres de albedrío. Entonces, muchas gracias a todos nuestros suscriptores, ya son más de 340 suscriptores. H para ustedes, H para mí, H para el mundo entero. Su amiga Oyuro, como siempre, se despide. Nos veremos en la próxima, a ver cuántos videitos les alcanzo a hacer, porque voy atrasada con eso. La semana pasada no les hice, pero ahorita les hago unos cuantos. Vamos a ver a cuántos aguantamos, ¿ok? Saluditos.